Bienvenidos a este curso de anestésicos totalmente gratuito en donde ustedes aprenderán a manejar los anestésicos de la mejor manera, cuándo saber colocarlos y cuándo no colocarlos, qué tipo de anestésico utilizar para mejorar nuestras técnicas de anestesia. Y pues vamos a comenzar. Para empezar vamos a iniciar con esta pregunta de ¿cuánto queremos saber sobre los anestésicos? En la universidad se nos enseña de manera muy superficial, más que nada se nos enseñan las técnicas anestésicas, pero no se nos enseña a utilizar los anestésicos de forma teórica, los tips y todo lo que se tiene que saber para que nuestros pacientes tengan una buena anestesia. Y para empezar vamos a iniciar con los tips en general. Como número 1 tenemos lo que es aprender bien la anatomía bucal, ya que en ocasiones si no sabemos la anatomía que vamos a trabajar en el paciente, en el caso del nervio que vayamos a anestesiar, podemos colocar un sinfín de cartuchos y simplemente la anestesia no va a hacer efecto. Así es de que este es el primer punto que tenemos que tener bien claros. El número 2 es tener la historia clínica bien realizada, ya que en ocasiones esto se da por alto y no se le hace a los pacientes, y hay enfermedades o simplemente hay medicamentos que se pueden combinar con los anestésicos y podemos perjudicar la salud del paciente. Como número 3, el odontólogo debe estar relajado. En las primeras ocasiones cuando un odontólogo está practicando o está iniciando, está más nervioso que el paciente. Y esto también muchas veces al paciente hace que se altere y pues también se ponga un poco nervioso. O también hay que saber controlar la ansiedad de los pacientes, ya que también podemos ver que se sienten incómodos y esto le puede perjudicar al paciente en su experiencia con el odontólogo. Como número 4, saber las indicaciones y las contraindicaciones. Más adelante las estaremos mencionando específicamente en algunas enfermedades. Y número 5, precaución con la jeringa. En este caso me refiero también a precaución con la jeringa, ya en dos tipos, ya que nos podemos pinchar o simplemente también hay ocasiones en las que tenemos que saber qué tipo de jeringa es la que vamos a utilizar, si es una jeringa larga, una jeringa corta o una jeringa mediana, ya que esto también es importante en la zona donde vamos a anestesiar. Número 6, también la fecha de caducidad, ya que algunos cartuchos simplemente se vencen y luego nos andamos preguntando el por qué no sirven. Y en ocasiones es simplemente porque ya pasaron o ya se caducaron, entonces ya no funcionan. Y también como número 7, pide ayuda. En las primeras veces es importante pedir ayuda más que nada a los estudiantes que van empezando sobre algunas técnicas como la troncular, ya que es la que en ocasiones se dificulta un poquito más por la variación de la anatomía o simplemente porque no elegimos una buena aguja. Número 8, siempre aspirar antes de infiltrar. Esto es muy importante, ya que si se infiltra en un vaso sanguíneo le podemos causar arritmias al paciente o le podemos causar otro tipo de problemas más graves. Por eso es indispensable que nosotros aspiremos antes de infiltrar el anestésico. Como número 9, hay que tomar mucha agua post tratamiento. Eso también nos ayuda para digerir lo que es el fármaco, en este caso lo que es el anestésico, y también para que se diluya en el cuerpo y sea más fácil de excretar y no le cause problemas al paciente, por ejemplo en pacientes que tienen problemas renales. En el número 10 es no usar fuego en anestésico, ya que afecta al vasoconstrictor. A mí en ocasiones me ha tocado ver que algunos dentistas tienen pues esa creencia de que si se calienta en el anestésico, al paciente al momento de infiltrar le va a doler menos, y esto es totalmente falso. Al contrario, lo que van a echar a perder es el vasoconstrictor, ya que va a hacer reacción con el fuego y simplemente no va a funcionar. Y como dato curioso, la anestesia es el primer tiempo quirúrgico, ya sea para una extracción o en ocasiones incluso para operatoria, así es de que tenemos que saber bien todo lo de anestesia. Y vamos con las generalidades. Los fundamentos básicos, pues es prácticamente tenemos un nervio que está conformado por las neuronas y las neuronas tienen fibras. Las fibras microscópicamente contienen los canales de sodio y potasio, que estos son los que se abren y se cierran para mandar un estímulo al cerebro.
Entonces, una neurona estimulada realiza intercambio de iones, lo que es el ion potasio y lo que es el ion sodio. Entonces, en este caso, cuando se bloquea, el anestésico tapa estos canales evitando que salgan y por lo tanto ya no hay una comunicación directa al cerebro, por eso ya no hay estímulos de dolor. Y pues en el caso de el anestésico inactiva los iones de, como ya lo había mencionado, de sodio y de potasio. Y el anestésico local es un fármaco que produce la pérdida reversible de la sensibilidad de una región limitada del cuerpo. Por ejemplo, mientras más anestesiado está el paciente, se va a anestesiar de la siguiente manera. Es decir, si nosotros colocamos un anestésico requerido cerca del nervio, este va a tener más potencia y número uno va a bloquear el dolor. El paciente ya no va a sentir dolor. Después ya no va a sentir temperatura. Mientras más anestesiado está, todos estos signos y síntomas son los que va a tener. Ya la temperatura no la va a sentir, no va a sentir ni frío ni caliente. Número 3, ya tampoco va a sentir el tacto. Uno lo puede pinchar con el explorador o con la aguja o con otro instrumental y ya no va a sentir que lo estamos tocando. Y número 4, cuando se anestesió demasiado el paciente, es decir, que le dimos al nervio que era el objetivo, entonces en este caso ya se van a anestesiar las fibras motoras, por lo tanto el paciente va a sentir a lo mejor un poco de debilidad muscular o incluso ya no va a poder manejar esos músculos, por ejemplo el de la sonrisa, entre otros, y eso quiere decir que el paciente está muy anestesiado y eso es muy bueno. Entonces, mayor cantidad de anestesia va a mostrar estos signos. También vamos a hablar un poquito sobre la alergia a los anestésicos. No es muy común, pero llegan a suceder y hay que saber cuáles son los síntomas y los signos que presentan los pacientes. En la alergia tipo 1 vamos a tener que son inmediatas. Estas se van a presentar luego de que hayamos colocado el anestésico y van a presentar lo que es urticaria, angioedema, que es inflamación, depresión cardiovascular y en casos aislados también pueden llegar a pasar lo que es el shock anafiláctico. Y en el tipo 2 se presentan horas después. El paciente se puede ir a su casa y puede empezar a presentar algunos síntomas como son la dermatitis, que generalmente son causadas por estrés. Más adelante les explicaré por qué el tipo 2 es causada principalmente por los ésteres. Y para saber con certeza si el paciente es alérgico o ya incluso ha presentado cuadros alérgicos cuando se le coloca anestesia, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a referirlo con lo que son los médicos, en este caso especialistas en alergología, y para que les haga un perfil alergológico para saber qué anestésico utilizar. Y también el tratamiento en estos casos que presentan los pacientes sobre alguna reacción alérgica es adrenalina, los glucocorticosteroides o antihistamínicos. En el caso más grave que puede llegar a haber es el shock anafiláctico. Entonces en ese caso se le administra adrenalina. Si el paciente tiene algunos síntomas y algunos signos, pero son moderados, se le puede dar corticosteroides. Y si es muy ligero lo que es la alergia, se le administrará antihistamínicos. Y ahora sí vamos a hablar un poquito más sobre los anestésicos. En este caso tenemos dos tipos de moléculas, que es lo que está conformado por los tres tipos de anestésicos que utilizamos, que es la lidocaína, la mepivacaína y la articaína. En este caso, el de la parte izquierda es la molécula que presenta la articaína. En este caso podemos observar que tiene un anillo aromático de tiofeno. Quiero que se graben bien esto porque les voy a dar un tip más adelante. En la parte de la amida tenemos toda su estructura y tenemos otra parte que es la amina, que esta es hidrofílica. Y también en la parte celular tenemos una parte que es lipofílica, que esta en pocas palabras también es hidrofóbica. Y esta parte nos va a ayudar
a que penetre la célula para que haga su mecanismo de acción, como ya lo había mencionado en anteriores diapositivas. Y del otro lado tenemos lo que es la molécula de la lidocaína y la mepivacaína, que en esta es diferente ya que tiene un anillo aromático de benceno. Tiene una parte amida y una parte amina que, como lo mencioné, es hidrofílica. Entonces, en este caso, en la parte de la articaína, como tiene una molécula de tiofeno, esta molécula va a hacer que penetre lo que es el hueso compacto. ¿Dónde tenemos hueso compacto? En la mandíbula. En algunos casos donde no queremos utilizar alguna técnica como en la técnica troncular y que querramos anestesiar alguna zona o alguna pieza dentaria, podemos utilizar la articaína ya que penetra el hueso que es más compacto en comparación a lo que es a la molécula de la lidocaína y la mepivacaína. Y aquí tenemos el componente del anestésico, que por ejemplo en este caso tenemos el anestésico que es la lidocaína, también tenemos el vasoconstrictor, en este caso es la epinefrina, y el vehículo que es el agua estéril, y el conservador que es el disulfito sódico. El disulfito sódico evita que la descomposición del vasoconstrictor, en este caso por ejemplo se le aplica para que no se le descomponga la epinefrina, pero esto también lo hace más propenso a la hipersensibilidad, es decir, a las alergias. Entonces, si el paciente es alérgico al vasoconstrictor, lo que más probable sea es que tenga alergia a lo que es el disulfito sódico. Por lo tanto, se le tiene que colocar un anestésico sin vasoconstrictor en este tipo de pacientes que lleguen a presentar alergias a los supuestos vasoconstrictores. Pero como tal está el disulfito sódico. En el caso de la lidocaína, que vamos a empezar a hablar más a fondo sobre cada anestésico, es del grupo amidas. Esta viene en una presentación inyectable de 1.8 mililitros. Esta la encontramos sin vasoconstrictor al 2% y con vasoconstrictor y con epinefrina al 2%, que es 1 sobre 80.000. La duración de esta es de 3 a 4 horas y la latencia es de 3 a 5 minutos, es decir, esta tarda en hacer efecto en 3 o 5 minutos. En dado caso que se aplique la lidocaína y no haga efecto en este tiempo, es porque estamos haciendo una mala técnica de anestesia. Y las interacciones medicamentosas que llegan a tener con algunos medicamentos, pues son con los barbitúricos. Estos son los que utilizan pacientes que tienen epilepsia o convulsiones. Estas no se deben combinar con drogas como cocaína, cristal, fentanilo, porque al paciente le puede ir demasiado mal y ustedes también se pueden llegar a meter en algún problema o incluso llevarse algún susto. Tampoco, se tiene que tener mucho cuidado con lo que son los antiepilépticos. Todos estos pacientes que ocupen estos medicamentos, hay que estar bien comunicados con su médico de cabecera de cada paciente. También hay que tener cuidado con los pacientes que consumen opiáceos o ansiolíticos, con los que consumen relajantes musculares, diuréticos con epinefrina, porque ya que puede llegar a combinarse y puede desencadenar algunos problemas al paciente, o en el caso de los que también utilizan propanolol, que es para enfermedades cardiovasculares, o la cimetidina, que es para la acidez estomacal. Y las contraindicaciones de la lidocaína es en trastornos hepáticos graves, ya que prácticamente se metaboliza por el hígado y pues puede llegar a producir algunos daños a los pacientes que ya están demasiado graves, también a los pacientes que tengan hipersensibilidad a las amidas y a los sulfitos, como ya lo había mencionado, al disulfito sódico. En pacientes que tengan hipertiroidismo, aquí hay que comunicarse con el médico tratante para que nos permita trabajar en los pacientes o administrar anestesia en los pacientes que están tomando este tipo de medicamentos. En el caso de la diabetes, la lidocaína con epinefrina. ¿Por qué con epinefrina?
porque puede llegar a comprometer los vasos sanguíneos de donde se aplique el anestésico, ya que sabemos que los pacientes que presentan diabetes tienen compromisos vasculares, entonces se puede llegar a necrosar el tejido, por lo tanto se tiene que colocar sin epinefrina, es decir, sin vasoconstrictor. También si el paciente tiene miastenia gravis, que es la debilidad de los músculos, también está contraindicada, o simplemente hay que tratar también con lo que es el médico de este paciente para preguntar si se puede utilizar y en ocasiones si tiene que ser en bajas dosis. Y también en los pacientes que consumen lo que son los inhibidores de la monoaminoxidasa, que es IMAO, que son los antidepresivos, afecciones respiratorias graves, ya que la epinefrina es un potente dilatador de los bronquiolos, y las afecciones cardiovasculares graves, ya que también podemos afectar demasiado al paciente. Ahora vamos con lo que es la mepivacaína. En este caso también es del grupo de las amidas, viene inyectables de 1.8 mililitros, viene sin vasoconstrictor al 3% y con vasoconstrictor al 2% y viene 1 sobre 100.000. La duración es de 2 a 3 horas y la latencia es de 3 a 5 minutos. Y las interacciones medicamentosas es de que en los opiáceos y los ansiolíticos tenemos que tener cuidado, ya que si se pone o se coloca en cantidades grandes puede llegar a haber problemas en los pacientes que consumen estos medicamentos, y también en los que son los inhaladores halogenados, que es más que nada esto es un anestésico inhalatorio, puede llegar a tener complicaciones si se están utilizando los dos tipos de anestésicos, y pacientes que consumen drogas como cocaína, cristal o fentanilo, por algunos ejemplos. Los antipsicóticos y alfa-adrenérgicos, que es para la hiperplasia prostática. Aquí también hay que tener mucho cuidado, ya que en ocasiones las interacciones medicamentosas o pueden inhibir la acción del medicamento o la pueden potencializar, lo que cualquiera de las dos cosas es perjudicial para el paciente. Y las contraindicaciones de la mepivacaína es la hipersensibilidad a las amidas y a los sulfitos, trastornos hepáticos graves, como lo había mencionado en la lidocaína, pacientes con hipertiroidismo, pacientes que tengan diabetes, ya que también no se les tienen que colocar con epinefrina, en la miastenia gravis, que es la debilidad en los músculos, en pacientes que consuman inhibidores de la monoaminoxidasa, que son los antidepresivos, afecciones respiratorias graves como epinefrina, que contenga epinefrina, ya que es un potente dilatador de los bronquiolos, y afecciones cardiovasculares graves. Y aquí tenemos a la articaína, que también es del grupo de las amidas, viene en inyectables de 1.8 mililitros y viene con vasoconstrictor al 4%. Y lo tenemos en presentación de 1 sobre 100.000 y 1 sobre 200.000. Y ustedes se preguntarán, ¿qué significa esto? Bueno, en el ejemplo que puedo poner es que tenemos una cucharada de chocolate y lo diluimos en 100 mililitros. Y en la otra tenemos una cucharada igual de chocolate y lo diluimos en 200 mililitros. En este caso se puede utilizar en pacientes con enfermedades renales que no sean graves, ya que como está más diluido ya va a ser menos problemático para el paciente. Y también aquí, como lo había mencionado anteriormente, posee el anillo de tiofeno, que este nos ayuda a penetrar hueso, que es compacto, y se puede utilizar en anestesia infiltrativa mandibular, y esta se metaboliza al 5% en el hígado. Por lo tanto, en pacientes que tengan problemas de hígado se les puede colocar articaína, ya que no se metaboliza tanto en el hígado como el caso de la mepivacaína y la lidocaína. Y también se puede utilizar en dolor intenso por la cantidad de lo que es el vasoconstrictor. Y también hay un mito que produce que produce parestesias la articaína, pero esto es totalmente falso, ya que realmente las parestesias son causadas por otros motivos.
Y en este caso la duración de la articaína es de 1 a 2 horas y la latencia es de 1 a 3 minutos. Las interacciones medicamentosas es con los barbitúricos, que se utilizan para epilepsia y convulsiones, el propanolol, que son medicamentos para enfermedades cardiovasculares, dos beta bloqueadores como la cimetina también, que es para la acidez estomacal, en medicamentos pacientes que tomen medicamentos para la hormona tiroidea, inhaladores halogenados, opiáceos, ansiolíticos y también pacientes que consuman drogas como cocaína cristal o fentanilo. Las contraindicaciones de la articaína es que tengan hipersensibilidad a los anestésicos como las amidas y los sulfitos, trastornos hepáticos graves 4 y 5, hipertiroidismo, diabetes. La articaína tiene epinefrina, que como lo he mencionado puede producir algunos efectos cardiovasculares indeseados en el tejido y puede llegar a necrosarse en pacientes que tengan asma, en pacientes que utilizan los inhibidores de la monoaminoxidasa, que son los antidepresivos, en afecciones cardiovasculares graves como infarto al miocardio, arritmias, etc. Y niños menores de 4 años. En estas son las contraindicaciones que tenemos de la articaína. Y en el caso del grupo de los ésteres, los tenemos en tópicos o también los tenemos en spray. Y aquí, por ejemplo, tenemos la benzocaína, que la vía es tópica, es de uso de odontología, y la tetracaína, que es la vía tópica también, que es en el caso del spray y es de uso de odontología. Y aquí estos son los que producen mayor reacción alérgica. ¿Por qué? Porque contienen el PABA, que es ácido parabenobenzoico, que es un componente muy alergénico. Entonces es muy probable que los pacientes tengan reacciones adversas a lo que son los ésteres, en este caso los anestésicos tópicos como en gel o en spray. Entonces si el paciente nos dice que es alérgico a algún anestésico, pero no lo tenga bien específico, no lo especifique, probablemente sea que sea a los ésteres. Algunos efectos secundarios que pueden producir los anestésicos locales: en número 1 tenemos como cardiovasculares, que es la hipotensión o lo que es la taquicardia. En el sistema nervioso central puede haber mareos, ataxia, que también es como los mareos, la diplopía, que es ver doble, los acúfenos, que es escuchar algún ruido en los oídos, contracciones musculares, parestesias y convulsión. En el caso de las parestesias, como lo he mencionado antes, más que nada puede ser por algunos otros traumatismos, se puede decir, en el caso de algunas cirugías o si estamos extrayendo alguna pieza dentaria o incluso por algunas patologías en donde se dañe el nervio. Pero por el anestésico no es común, o al menos no hay literatura que mencione que los anestésicos causen parestesias. En el caso de la alergia, puede producir pruritos o en casos graves lo que es el shock anafiláctico. En la lipotimia, que es la disminución del flujo sanguíneo. En el dolor, más que nada es por la temperatura del cartucho. Más adelante también hablaremos sobre unos tips en cuanto a la temperatura de los cartuchos de los anestésicos. Y el exceso de adrenalina puede producir lo que es miedo y ansiedad en los pacientes. Esto es cuando se les administra bastantes cartuchos, el paciente se puede empezar a sentir ansioso y puede sentirse mal, puede llegar a sentirse mareado o lo que son los acúfenos, etc. Y vamos a hablar sobre las dosis máximas. Esto también es muy importante porque hay muchas ocasiones en las que se les administra demasiados cartuchos a los pacientes pensando que no les va a pasar nada y sí les puede llegar a pasar algunas complicaciones. Por lo tanto es indispensable que se sepa realizar lo que son las dosis máximas. En el caso de la cantidad de los anestésicos en el cartucho, tenemos la lidocaína, que en el porcentaje de anestésico está al 2%, y en miligramos representados en el cartucho es de 36 miligramos. Aquí sí pueden ir apuntando lo que son estos parámetros
para después basar a lo que es la fórmula para sacar lo que es la dosis máxima. En el caso de la mepivacaína, en vasoconstrictor, bueno, sin vasoconstrictor mejor dicho, lo tenemos al 2%, y en miligramos en el cartucho viene representado de 36 miligramos. En el caso de la mepivacaína al 3%, que es con vasoconstrictor, viene de 54 miligramos, y en el caso de la articaína, que viene con vasoconstrictor, es de 4% y viene de 72 miligramos. Y estas son las dosis máximas de anestésico por kilogramo de peso. En la lidocaína sin epinefrina tenemos al 2% y la dosis por kilogramo de peso es de 4.4 miligramos por kilogramo. De la lidocaína con epinefrina al 2% es de 7.0 miligramos por kilogramo de peso. De la mepivacaína al 2% es de 6.6 miligramos por kilogramo de peso. La mepivacaína con epinefrina es de 3% y viene de 6.6 miligramos por kilogramo de peso. En la articaína con epinefrina es de 4% y lo tenemos en 7.0 miligramos por kilogramo de peso. Y abajo tenemos lo que es la fórmula, que es la dosis máxima del anestésico por kilogramo de peso del paciente. Y se divide entre la cantidad del anestésico presente en el cartucho. Que en la cantidad de anestésico presente en el cartucho es esta tablita. Y vamos a realizar este ejemplo, ahí lo pueden realizar en su libreta. Tenemos una paciente femenina de 74 kilogramos que se le decide administrar articaína con vasoconstrictor. Entonces, usando las tablitas que les di anteriormente, vamos a multiplicar el 7.0 miligramos por kilogramo de peso por 74 kilogramos, que da 518. Y este lo vamos a dividir entre 72 miligramos, que es lo que contiene el cartucho, y nos va a dar que tenemos que utilizar por máximo 7.1 cartuchos, a lo cual lo redondeamos y lo dejamos en 7 cartuchos como máximo. Por eso es indispensable saber cuántos cartuchos se le pueden administrar a una paciente o a un paciente dependiendo de su peso. Y ahora vamos con unos tips para mejorar la anestesia. Vamos a hablar un poquito sobre la farmacodinamia, que es cómo actúa algún fármaco en el cuerpo o en algunos tejidos. Ahora les voy a dar una tablita en donde maneja los pHs y los pKa, que es la constante de disociación en contrapartida. Un pKa es pequeño, un pKa que está representado en número más bajo está relacionado a un ácido fuerte y un pKa grande es a un ácido débil, lo que da un equilibrio. Por ejemplo, aquí lo vamos a explicar más adelante. La lidocaína tiene un pH de 6.5 y un pKa de 7.9 y con vasoconstrictores de 5.0. En la mepivacaína es de 4.5 a 6 el pH y este es de 7.6. En este caso, por ejemplo, con vasoconstrictores de 3.0, aquí quiere decir que su pH es más bajo y se puede usar si hay poca inflamación. Es decir, si hay mucha inflamación, lo que es la mepivacaína no va a servir en absoluto, porque el pKa no le permite disociarse en el tejido y por lo tanto no hará efecto. En este caso, la articaína es de 3.5 a 4 de pH y tiene un pKa de 7.8. En pocas palabras, y por si lo revolví un poco, en algunos tejidos que tienen demasiada inflamación es mejor colocar lo que es la lidocaína, ya que tiene un pKa de 7.9 y nos va a permitir que haga un poquito más efecto. El que no se debe utilizar es la mepivacaína, ya que de plano no servirá de nada. Y también se puede en algunos casos utilizar lo que es la articaína. O también otros tips para mejorar, por ejemplo, la inflamación del tejido es bufarizar el tejido con bicarbonato de sodio. Este se inyecta en el anestésico con una jeringa para insulina y se mezcla y coloca 30 minutos antes del procedimiento
para que haga un efecto buffer en la parte de lo que es la inflamación, ya que sabemos que los tejidos tienen un pH ácido gracias a todas las bacterias que se encuentran ahí. Y también otro de los tips es enfriar el anestésico a 20 grados para tener una mayor duración de anestésico. También, bueno, en los grados puede variar. Se puede meter a lo que es algún frigorífico de 4 a 20 grados, es decir, que esté frío para que tenga una potencia mayor y dure muchísimas más horas sin la necesidad de colocar más cartuchos. Y también otro tip es utilizar agujas cortas para usar en mandíbula, por la que las corticales óseas son más compactas, por lo tanto se puede llegar a quebrar lo que es la aguja. Aquí tenemos otras estrategias para mejorar el efecto local en la inflamación. En el número 1 tenemos aumentar la dosis anestésica, pero esta no es tan recomendada porque, como lo vimos anteriormente, puede llegar a causar algunas interacciones medicamentosas o simplemente podemos causarle algún daño más grave a los órganos del paciente. En el caso de también se le puede administrar un AINE de 30 minutos a 1 hora antes. Por ejemplo, aquí en esta tablita de AINES tenemos cuáles son los que mejor efecto hacen. En el caso de lo que es el ibuprofeno, lo tenemos de 400 a 600 miligramos y tiene una efectividad del 86%. Es decir, aquí le podemos recetar un ibuprofeno al paciente si tiene inflamación para que nos ayude también a potencializar ese efecto anestésico y que disminuya su dolor. También tenemos lo que es el celecoxib, que es inhibidor de la ciclooxigenasa 2. Lo tenemos en la dosis de 200 miligramos con efectividad del 85%. El ketorolaco de 10 a 30 miligramos, que es al 79%. El acetaminofén lo tenemos de 1000 miligramos, que tenemos una efectividad del 92%. Este también es muy buenísimo. Y lo que es el ketoprofeno, que es de 25 a 125 miligramos con una efectividad de 86%. Y ojo aquí, el acetaminofén se utiliza mucho en lo que son las cirugías de terceros molares, ya que tiene un efecto muy bueno que nos va a ayudar a potencializarse con el anestésico. En el caso del exceso de adrenalina que lleguen a generar algunos pacientes, vamos a tener signos como taquicardia, sudoración, hiperventilación, y los síntomas es miedo, arritmias cardíacas, mareo, palpitación y cefaleas, que es el dolor de cabeza. Y nosotros tenemos que controlar al paciente también, como ponerle música relajante, algunos videos distractores si tienen ahí alguna televisión, o tranquilizarlo con palabras. Hay ocasiones que los pacientes, como ya sabemos, tienen miedo a las agujas y por el hecho de ver la aguja ya se ponen demasiado mal, entonces nosotros tenemos que trabajar la parte psicológica en los pacientes. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre técnicas de anestesia. Esto es lo más importante que les quería mostrar en la presentación. Y bueno, tenemos varios tipos de anestesia. En este caso, varias técnicas de anestesia. En este caso tenemos la anestesia de conducción, que es, por ejemplo, una anestesia en territorios inervados por el nervio infravitario, nasopalatino, palatino mayor, mentoniano, bucal, lingual, dentario inferior, y esta requiere una mejor precisión para anestesiar. Como les había mencionado antes, hay técnicas que se nos pueden dificultar un poco más, por ejemplo en la intraocular, y para tratamiento, esta se utiliza para tratamientos extensos, ya que se anestesia todo lo que es un territorio más amplio. Aquí tenemos otro tipo de técnica de anestesia que es llamada por infiltración. Esta se utiliza en maxilar y mandíbula. Se necesita diversas punciones para la difusión anestésica. Y por ejemplo en esta se coloca la articaína, que es ideal si no hay contraindicaciones primeramente, ya que hay mayor difusión del anestésico por liposubilidad. Como les había mencionado, el anillo de tiofeno también nos permite que pueda penetrar más fácil la membrana
de lo que es el nervio. Y también se debe utilizar o se puede utilizar en lo que es la mandíbula para atravesar las corticales del hueso compacto. Eso es muy importante, este tip lo pueden guardar por ahí. Si en algunos pacientes la troncular no les funciona, ustedes pueden utilizar lo que es la articaína en algunas punciones en lo que es la mandíbula. Otra técnica que tenemos es la anestesia intraligamentosa, que esta se aplica directamente en el espacio periodontal, mesial o distal del órgano dentario, y en molares se requieren más punciones, ya que el diente tiene más circunferencia y también tiene más raíces. Y este es aplicado en ápices radiculares o en exodoncias unitarias. Y es ideal para el paciente y el odontólogo, ya que también es a bajas dosis. Aquí se tiene que colocar 0.2 mililitros para que haga efecto, y también esto nos va a ayudar bastante por si el paciente tiene algunas complicaciones o enfermedades, ya que al colocarse poco anestésico no se le va a hacer algún daño al paciente, o si también pueda llegar a tener alguna interacción medicamentosa con los medicamentos o los fármacos que esté consumiendo el paciente. Entonces es ideal para el odontólogo y se tiene que realizar una previa profilaxis para esta técnica anestésica. Y también se utiliza lo que es la jeringa corta y la aguja especial. También en la parte inferior viene lo que es lo que es tipo carpool, o lo que es una tipo pistola, que en este caso nos va a ayudar a colocar también el anestésico, o se puede utilizar con el carpool convencional. Y en esta se aplica de manera lenta durante 30 segundos, como lo había mencionado. 0.2 mililitros es suficiente para que haga efecto anestésico. Y aquí tenemos los tipos de anestesia local representados en una sola imagen, que es la anestesia de conducción, que es más profunda, viene a inervar varios ramos. En el caso de la anestesia de infiltración, puede ser, por ejemplo, lo que es alguna técnica alveolar superior, por ejemplo, y también lo que es la anestesia superficial, que en este caso es lo que es en Sprite o tópica en gel. Y la anestesia intraligamentosa, las indicaciones es para restauración en dientes unitarios, tratamientos endodónticos, extracciones de piezas unitarias, administración fallida de otras piezas o de algunas otras técnicas, por ejemplo en la troncular. Si no se puede anestesiar, bueno, entonces podemos utilizar la intraligamentosa. Y en pacientes de alto riesgo después de un infarto al miocardio, debido a que la pequeña cantidad de anestésico que se aplica no representa algún daño o algún peligro para el paciente, y que el paciente también de riesgo con enfermedades vasculares, como en el caso de pacientes diabéticos, ya que se le coloca muy poco anestésico, y en pacientes que tienen diátesis hemorrágica, ya que si el paciente llega a presentar hemorragias, le podemos colocar en alguna extracción que le vayamos a realizar lo que es la anestesia intraligamentosa, y así evitar demasiado sangrado. Y las desventajas es de que es difusión y duración limitada, ya que solo se coloca 0.2 mililitros. Prácticamente tenemos que volver a infiltrar más, o simplemente si es para algunos procedimientos más tardados, pues nos conviene utilizar otra técnica. Y esta no se puede utilizar en procedimientos quirúrgicos amplios, por ejemplo, lo que son las cirugías de los terceros molares o cirugías periodontales. Y esta no provoca osteoitis alveolar. Ojo ahí. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre la anestesia en pacientes hipertensos. Bueno, los valores normales para saber si el paciente tiene o no hipertensión es de 120 sobre 80 miligramos de mercurio. Y en pacientes que tienen hipertensión es de 140 a 90 o más miligramos de mercurio. Bueno, entonces en este caso el dolor y nerviosismo elevan la presión. Por lo tanto, a lo que teníamos entendido es de que no se debía colocar vasoconstrictores en pacientes hipertensos. Pero ¿qué creen? Que sí se puede colocar, y de hecho nos va a ayudar. ¿Por qué? Bueno,
Utilizar vasoconstrictor de 1 o 2 cartuchos, ya que si le colocamos un tercer cartucho puede ya elevar un poco la presión. Pero si nosotros colocamos un vasoconstrictor nos va a ayudar a que el efecto dure más en los pacientes. Por lo tanto, de lo contrario, si colocamos un anestésico que no tenga vasoconstrictor y el paciente ya se le empieza a pasar anestesia y empieza a sentir dolor, su adrenalina o su miedo va a empezar a subir. Por lo tanto, eso automáticamente le va a subir la presión. Por lo tanto, sí se puede utilizar vasoconstrictor, ya que nos da esa ventaja que nos va a potencializar el efecto anestésico y va a hacer que el paciente no vaya a sentir dolor si estamos realizando algún tratamiento que vaya a ser tardado. También se debe checar la presión cada 15 o 20 minutos para monitorear que el paciente esté tranquilo, que no se haya elevado la presión. Y en procedimientos largos que se cansen y se estresan al paciente, igual puede subir la presión. Y solo se deben atender pacientes controlados, ya que si no están controlados puede haber complicaciones. En los pacientes que son muy ansiosos se pueden administrar una benzodiazepina como diazepam de 5 miligramos una hora antes o una noche antes, para que el paciente vaya más relajado, ya que imagínense, si el paciente es muy nervioso y encima de eso tiene hipertensión, pues se va a potencializar. Y también se debe tranquilizar al paciente para tomar la presión. Debe sentarse en la silla en la unidad dental y esperar mínimo unos 10 minutos a que se relaje si viene caminando en la calle o si viene haciendo otra actividad, y posteriormente se toma la presión. Y el vasoconstrictor, aquí lo puse, controla mejor el dolor y esto hace que bajen las catecolaminas endógenas, que son las encargadas de la variación arterial. Por lo tanto, sí se puede administrar vasoconstrictor. Ahora vamos a hablar sobre la anestesia en pacientes diabéticos, ya que también es muy importante. Los valores normales de la glucosa en sangre es de 70 a 100 miligramos por decilitro, y los valores anormales son mayores a 100 miligramos por decilitro, es decir, 110 a 200 miligramos por decilitro o más, ya son pacientes diabéticos. En este caso nosotros solo tenemos que atender pacientes controlados. En este caso, por máximo tienen que tener su glucosa en 200 miligramos por decilitro para que nosotros lo podamos atender. Los niveles de glucosa mayores de 200, como dije, no se deben atender. Se debe monitorar la diabetes antes de cada tratamiento, ya que los pacientes puedan decir que se encuentran bien, pero puede que tengan muy elevados sus niveles de glucosa, y no se debe utilizar vasoconstrictores porque pueden llegar a necrosar el tejido y causar efectos también hiperglucemiantes al bloquear los canales de calcio. El cortisol eleva los niveles de azúcar también, lo cual se debe tranquilizar al paciente, igual que en el caso de los pacientes hipertensos. Se debe usar anestesia intraligamentosa con vasoconstrictor en cantidades pequeñas, ya que no representa un riesgo para el paciente o para el tejido donde se le coloque. Y también se debe evaluar el riesgo cardiovascular y gastrointestinal para recetar AINES, ya que, como sabemos, los pacientes diabéticos son pacientes que tienen muchos otros problemas que son derivados de la glucosa alta crónica. Y por ejemplo, en este caso, ¿cuál es el anestésico ideal? Pues podemos utilizar principalmente lo que es la mepivacaína o lidocaína, no articaína, ya que tiene bastante vasoconstrictor. Ahora vamos con la anestesia en pacientes embarazadas. Las principales patologías y alteraciones en mujeres embarazadas, aquí les puse una lista, son caries, niveles de pH bajos, lo que hace que las bacterias se desarrollen más fácilmente en la boca y puedan provocar algunas otras enfermedades también. Y también se presenta disminución del flujo salival, la erosión dental por vómitos, la gingivitis, la periodontitis, la movilidad y pérdida dental y granuloma piógeno por gingivitis. Esto es común en las mujeres embarazadas
Y también es muy importante, ¿por qué lo puse esta lista? Es muy importante que las mujeres embarazadas se atiendan o vayan al odontólogo. Entonces muchos odontólogos piensan que porque una paciente está embarazada no se le puede atender. Y sí se le puede atender, pero hay que saber cuál anestésico utilizar y vamos a ver más adelante un poquito más. Aquí también hay que tener estos cuidados al momento de atender pacientes embarazadas. Por ejemplo, desde el colocar a la paciente de una manera adecuada para evitar comprimir la vena cava y provocar la hipotensión, se debe de colocar de 165 a 50 grados de inclinación a la derecha para que lo que es el producto, en este caso el bebé, no comprima esa vena y la paciente pueda llegar a tener malestar. En el caso de la mepivacaína puede causar bardicardia en el producto fetal, por lo tanto no se recomienda usar. ¿Cuáles se recomiendan utilizar? La lidocaína como anestésico principal o la articaína, ya sea con vasoconstrictor o sin vasoconstrictor. Y en los AINES, pues como ejemplo o de manera primordial se tiene que utilizar el paracetamol y no se debe utilizar AINES después de las 20 semanas. En este caso también podemos estar en contacto con el médico de cabecera de las pacientes embarazadas para que nos puedan ayudar en esta partecita de cuál medicamento se le pueden dar. También en el caso de los antibióticos como la penicilina, la amoxicilina, la eritromicina y la clindamicina son los mejores para la paciente, pero hay que tener en cuenta el estar comunicados con el médico de cabecera de las pacientes embarazadas. Y también se deben de checar los niveles de glucosa porque pueden presentar diabetes gestacional, que es provocada por las hormonas del embarazo. Entonces es muy común que las pacientes embarazadas puedan presentar algunos niveles de glucosa mayores que se van a estabilizar después del parto, pero hay que atenderlas y tomarles también su glucosa. Y ahora vamos a hablar también un poquito sobre la anestesia del paciente que consume drogas. El uso crónico de drogas eleva o disminuye el metabolismo y la eliminación de los anestésicos. Entonces esto es perjudicial para el paciente y puede producirse una toxicidad sistémica o hepática y un efecto cardiovascular indeseado. Se debe incrementar la dosis para alcanzar un efecto deseado debido, por ejemplo, ya hay pacientes que consumieron durante muchos años, por ejemplo, cocaína. Entonces, también la cocaína es derivado de lo que es el opio. Entonces, también estos van a tener una mayor resistencia a lo que son los anestésicos. Entonces, ya no van a ser tan fáciles de anestesiar, por lo tanto, se tiene que incrementar las dosis, pero también, como lo habíamos mencionado, esto no es recomendable. Y la Organización Mundial de la Salud menciona que el dolor postoperatorio se les debe recetar opiáceos primeramente y posteriormente lo que son los AINES por un periodo de 7 días habiendo tratado el problema de raíz. Esto es lo que nos menciona la Organización Mundial de la Salud para controlar el dolor después de algún tratamiento en pacientes que han consumido drogas por mucho tiempo. Los efectos indeseados en pacientes consumidores de drogas por anestésicos es que presente dolor, ya que como lo mencioné puede que tengan mayor tolerancia a lo que es el anestésico. También pueden presentar ansiedad, vómitos, taquicardia, hipertensión o hipotensión, convulsiones o espasmos musculares. Normalmente hay que tener ojo clínico para saber qué pacientes pueden ser potencialmente consumidores de drogas y saber si están en buenas condiciones para ser atendidos o primeramente se tienen que tratar con un médico y lo que es la desintoxicación de su organismo de ciertos tipos de drogas, porque si no puede llegar a haber problemas indeseados en el consultorio con este tipo de pacientes. Y también vamos a hablar un poquito sobre la parálisis de Bell, que esto es importante que lo sepan por si les llega a suceder, que no es común, pero no está de más. La parálisis facial idiopática o aguda, o también conocida como parálisis de Bell, es cuando el anestésico se infiltra en la glándula parótida y puede ocurrir de forma rápida o tardía. En la parálisis temprana inicia en minutos después de la infiltración
y desaparece cuando pasa el efecto de la anestesia y no deja secuelas. Pues hay que manejar al paciente para que no se espante y pues esperar a que la anestesia pase más rápido, tranquilizar al paciente para que no le den ataques de ansiedad y decirle que tome bastante líquido para que pase un poquito más rápido el efecto. Y la parálisis tardía ocurre horas o días después incluso, y la recuperación puede ser desde 24 horas o hasta 6 meses dependiendo del daño al nervio. Más que nada ya es más ligado, como lo había mencionado, al daño al nervio, no tanto por el anestésico, sino ya dañando lo que son las células nerviosas. Y prácticamente el que se ve afectado aquí pues es el nervio facial, que es el número 7. Antes de que se me pase, también es importante mencionar que en estos casos, en algunas técnicas, por ejemplo cuando se va a anestesiar el troncular, no se utilizan agujas largas, ya que pueden llegar a penetrar hasta el fondo lo que es la parótida. Entonces se recomienda utilizar lo que es la aguja mediana para hacer esta técnica. Y tratamiento para la parálisis tardía. Puede ser hereditario o por reacciones del herpes y varicela zoster. Es lo más común, ya que incluso en algunas ocasiones llega a haber parálisis, pero no se sabe qué es lo que la causó. Algunas alteraciones en la glándula parótida también pueden llegar a producir lo que son las parálisis, como las neoplasias o compresión por fractura, etc. El tratamiento es antes de las 72 horas. Si el paciente presentó síntomas de que tuvo alguna parálisis, se tiene que iniciar en cuanto antes. Y el tratamiento son los corticosteroides, vitamina B12, que ayuda a regenerar la vaina de mielina si es que se llegó a dañar un poco el nervio, y gotas oftálmicas para lubricar lo que es el globo ocular y que no se reseque el ojo del paciente y que pueda llegar a tener más molestias. Y también les quería mencionar un poquito sobre lo que es la anestesia con óxido nitroso. Esta es otra técnica, pero aquí tienen que tomar cursos especiales para que ustedes puedan administrarlo en su consultorio. Y pues es un coadyuvante de la anestesia general, mayormente utilizada en quirófano por el área médica e implementación en odontología, y es suministro de óxido de oxígeno y óxido nitroso. Y como les había mencionado, tienen que tener permisos y cursos especiales para poder administrar lo que es este anestésico, ya que sí es un poquito más complejo, y también tienen que saber cuántas dosis. Por lo tanto, no es muy común que se utilice en el consultorio dental. En donde sí se llega a utilizar muchísimo es en los pacientes pediátricos para tranquilizarlos, ya que es más difícil que se les coloque o que le tengan miedo a las agujas. Y pues muchas gracias por ver el video. Si les gustó y si aprendieron, denle like y suscríbanse al canal, compartan con sus amigos. Toda esta información está basada en artículos científicos, en cursos que también he tomado, y lo pueden checar en mi Instagram, que está como odonto_y más, para que ahí vayan a ver todos los artículos que he subido sobre otros temas, en este caso también los de anestesia, para que si les surge alguna duda o si les interesa un poquito más adentrarse a los artículos o a la investigación, puedan leerlos. Muchas gracias.